Revelado, Millonario despidió a 5 faccineiras, hasta que una realizó un increíble acto por su hijo. La mañana comenzó como cualquier otra para Clara, una madre soltera de Ciudad de México, que con su corazón repleto de amor y esperanza luchaba por brindar lo mejor a sus 3 pequeños. Solía levantarse a las 5, mientras los rayos del sol apenas empezaban a asomarse. Con manos cansadas y viejas sinfonías resonando en su mente, Clara limpiaba oficinas en un edificio de lujo, un lugar donde el brillo del oro era condesiquese al polvo que ella removía con cariño. Este trabajo era su salvación, el sustento de su hogar, la razón por la que sus hijos podían soñar con un futuro mejor. Sin embargo, ese día, el destino tenía otras intenciones. Ignacio, el dueño del edificio, un empresario de sonrisa fría y corazón de hielo, llamó a Clara y a otras 5 faccineiras a su oficina. No son eficientes, dijo con desdén, mientras sus ojos se perdían en las pantallas del dinero. Clara sintió que el mundo se le caía encima al escuchar la palabra despido. Su estómago se retorció, y la imagen de sus hijos buscando el último bocado de pan la atormentó. Las protestas de sus compañeras resonaron en el aire, pero el miedo a las represalias las mantenía calladas. La indignación en sus corazones no se comparaba con la desesperanza que empezaba a anidar en Clara. Las peleas surgieron en casa, los gritos y llantos se entremezclaban con la culpa de una madre que poco podía hacer. Ella no solo había perdido su trabajo, había perdido su esperanza. Las paredes parecían cerrarse sobre ella y cada día se preguntaba cómo podría alimentarlos, cómo podría enseñarles que el esfuerzo es la clave de la dignidad. Todo parecía sombrío hasta que la vecina María, con sus propias cicatrices, decidió que era tiempo de actuar. «Se reúnen todos», gritó un día frente a las casas de su barrio. Con el apoyo de otros residentes, una red de solidaridad comenzó a tejerse. Clara aceptó la ayuda entre lágrimas, sintiendo que valía la pena luchar una vez más. Esa comunidad que la abrazaba le dio fuerzas. Lo que Ignacio no sabía, era que su accionar había despertado a una fuerza silenciosa de mujeres y hombres decididos a demostrar que la dignidad no tiene precio, pero en la opulencia de su vida, Ignacio vivía ciego a las repercusiones de sus decisiones. Cuando su único hijo cayó enfermo, la fiera arrogancia se convirtió en vulnerabilidad. En ese momento, la soledad del millonario se hacía latente, el dinero no podía curar el miedo que lo invadía. Al buscar ayuda, se encontró en un callejón sin salida, los caminos de la vida le llevaron a donde menos lo imaginaba. Frente a Clara, un acto de altruismo la tocó en medio de su propia lucha, y decidió llevarle comida a Ignacio y su familia. El gesto la había transformado. Clara vio lo que otros no podían, la humanidad que había detrás de esa fachada de poder. Ahí, en medio de la dolorosa realidad, surgió un diálogo silente de compasión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un silencio pesado ocupó el aire. Las viejas rencillas comenzaron a desvanecerse. Clara había sembrado una semilla. Ignacio, con lágrimas en los ojos, tuvo que confrontar su culpa. ¿Era posible que un acto de bondad desarmara la frialdad de su corazón? Todos esperaban ansiosos si el hombre que había pisoteado tantas vidas podría redimirse y hacer justicia por aquellas mujeres que solo buscaban un lugar digno en la sociedad. La tensión electrizaba el aire. Iba a ser un punto de inflexión. La atmósfera se volvió espesa. Clara y Ignacio se miraban el uno al otro, el silencio lleno de preguntas no formuladas. ¿Qué pasaría ahora? Clara sintió como su corazón latía con fuerza mientras en su mente se agolpaban los recuerdos de su hogar, sus hijos esperándole, las risas y las preocupaciones. Todo aquello estaba en juego. Ignacio rompió el silencio. «Lo siento», pronunció, y sus palabras se expresaron con una vulnerabilidad que hacía mucho no mostraba. «Entiendo que he jugado con la vida de las personas como si fueran simples piezas de ajedrez.
pero la realidad es que me doy cuenta de que no tengo todas las respuestas. Clara, sorprendida, contempló a aquel hombre que había sido su opresor, ahora convertido en un hombre quebrado. ¿Y qué estás dispuesto a hacer al respecto? Preguntó Clara, el desafío en su voz siendo un eco de la comunidad que ella representaba. Ignacio, con las cejas fruncidas, pareció meditar la pregunta. No sé. Quizás puedes ayudarme a encontrar una solución. Esa lúgubre súplica quedó flotando en el aire, mientras Ignacio se retorcía incómodo en su silla. Clara sintió como su espíritu se inflamaba de rabia y determinación. ¿Resolver lo que hiciste? No se trata solo de mí. Hay muchas mujeres que dependen de su trabajo. No puedes borrar eso con un simple perdón. Las palabras de Clara resonaban, como si cada vocal estuviese rodeada de fuego. Era el momento de visibilizar el dolor que había llevado dentro, un dolor que no solo era suyo, sino de todas las mujeres que luchaban por un futuro. De repente, un ruido interrumpió la conversación. El pequeño hijo de Ignacio apareció corriendo, buscando a su padre. En un instante, la fragilidad de la vida se hizo palpable. El niño, con un rostro pálido y una tos que desgarraba el aire, se abrazó a las piernas de su padre y miró a Clara con ojos grandes e inocentes, como si aún no comprendiera el peso de la conversación que estaba teniendo lugar. El corazón de Clara se ablandó ante la imagen de ese pequeño. Mirando a Ignacio, recordó su propia historia, cuántas veces su madre había luchado por ella, por su bienestar. La empatía comenzó a crecer en ella. Lo haré. Te ayudaré, dijo, aunque su voz temblaba. El resplandor de sus palabras sorprendió incluso a ella. Ignacio miró a Clara con incredulidad, como si estuviese ante una revelación divina. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Pero por qué harías eso? Las palabras de incentivo se ahogaron en el abismo de su orgullo. Porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú, respondió Clara, rápidamente mirando al niño. Era un pequeño destello de luz en medio de la oscuridad del desencanto. Ese simple acuerdo marcaba el inicio de un camino incierto para ambos. Sería una travesía de redención, no solo para Ignacio, que debía aprender a ver más allá de su egoísmo, sino para Clara, que se vería arrastrada a un mundo donde el dolor de su comunidad podría transformarse en esperanza. Sin embargo, a cada paso que dieran juntos, las sombras del pasado aún acechaban, listas para atacar su narración de reconciliación. Podría ser un intento vano o podría sembrar el inicio de un cambio verdadero. Los ojos del barrio estaban fijos en ellos, la presión de un futuro incierto se cernía sobre sus cabezas. ¿Qué sacrificios requeriría este nuevo capítulo? Clara sintió una mezcla de nervios y esperanza burbujear en su interior. El sol iluminó la habitación por un instante y Clara se preguntó si, tal vez, el verdadero acto de valentía no sería ayudar a Ignacio, sino dejar que él la ayudara a sí misma y a su comunidad. Con la mirada fija en Ignacio, una sola pregunta marcaba el aire. ¿Estaría él realmente dispuesto a cambiar? La respuesta de Ignacio resonaría más allá de su propia sala, abriendo caminos que nadie había imaginado. El aire era denso con interrogantes. Ignacio se llevó las manos a la cabeza, como si intentara despejar sus pensamientos enredados. Clara lo observaba, a la espera de una respuesta que pudiera cambiar el rumbo de todo. El niño, aún aferrado a la figura protectora de su padre, miraba su entorno con curiosidad, ajeno a las tensiones que lo rodeaban. ¿Cómo? Ignacio finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo hacer esto? No sé por dónde empezar. Clara sintió un nudo en su estómago. Su propia incertidumbre era palpable, pero en su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Podemos reunirnos con las mujeres afectadas por tus decisiones, hablar de lo que pasó, escuchar sus inquietudes. Entender su dolor. Había un timbre de firmeza en sus palabras que la sorprendió. ¿Pero y si no quieren verme? ¿Cómo se supone que en algún momento me perdonen? La desesperación se palpaba en su voz. Si no lo intentas, nunca lo sabrás, fue la respuesta de Clara, su mirada fija en él. La verdadera transformación comienza con la humildad. Aceptar tus errores es el primer paso. Ignacio tragó saliva, asintiendo lentamente, como si cada palabra de Clara le desnudara de orgullos y máscaras. Mirando a su hijo,
comprendió, en ese instante, que su cambio no sería solo sobre él, sino por el futuro de aquellos pequeños ojos inocentes que lo observaban. Sin embargo, Clara también se preguntaba cómo lograr llevar a cabo esa reunión. En el fondo, sabía que había mujeres que la seguirían, pero cada una tenía su propia historia de dolor y pérdida. Razones para estar resentidas. Tal vez necesitarían tiempo. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos y Clara voló de su asiento. La voz de Valeria, su amiga y compañera, se escuchó a través de la madera. «Clara, ¿estás bien?» «Hay algo que debes saber». Clara sintió un escalofrío. Abrió la puerta rápida y encontró a Valeria de pie, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «Ese sobre el trabajo. Necesitas escuchar esto». Su voz era un susurro urgente. Inmediatamente, el corazón de Clara se aceleró. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» «No, no lo es. Una de las trabajadoras ha estado hablando. Un grupo planea protestar frente a la empresa la próxima semana». Valeria tragó, nerviosa. «Se enteraron de lo que hiciste, Ignacio, y no se quedarán quietas». La mirada de Ignacio se oscureció de inmediato, y Clara sintió que una presión inaguantable comenzaba a formar un nudo en su garganta. Sabía que esa noticia podía fracturar sus esfuerzos antes de que siquiera comenzaran. ¿Protestar? Esto podría arruinarlo todo. Ignacio comenzó a desesperarse, sus manos comenzando a sudar mientras su rostro palidecía. «No, Ignacio, debe ser un diálogo. Esta es nuestra oportunidad». Clara, apoyando sus manos sobre sus brazos, intentó calmarlo. «Si quieres cambiar, necesitas escucharlas. Esta podría ser la puerta que abra un cambio verdadero en tu vida». Ignacio se retorció, luchando entre el miedo y la posibilidad de redención que Clara le ofrecía. Esa protesta podía ser un desastre o una oportunidad, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras Clara y Valeria se miraban, se dieron cuenta de que el camino hacia adelante no sería fácil. La comunidad había estado herida profundamente y cerrar esas heridas requeriría más que palabras. «Si están dispuestas a protestar, podríamos aparecer juntos, Ignacio. Mostrarles que de verdad te importa, que estás listo para salir de tu zona de confort», propuso Clara, con la voz vibrante de determinación. Ignacio se quedó en silencio, meditando sobre sus opciones, sopesando el valor de lo que estaban enfrentando. Era un primer paso hacia la reconciliación, pero el camino estaba lleno de riesgos. Los murmullos de la resistencia estaban en el aire, y la próxima semana marcaría un antes y un después para todos. Clara y Ignacio tenían que estar listos, porque se avecinaba una transformación. Pero, ¿sabrían enfrentar los desafíos? Con el peso de tantas decisiones, Clara sintió que su corazón latía fuerte. La presión aumentaba, pero en el fondo también brotaba una chispa de esperanza. ¿Podría Ignacio realmente alzarse y ser el hombre que necesitaban? El futuro estaba en juego y una sola verdad flotaba en el aire: esto apenas comienza. Ignacio no podía dejar de pensar en las palabras de Clara, mientras la imagen de la protesta se instalaba en su mente como un eco distante. La idea de ser el centro de la ira, de las miradas desafiantes, le provocaba un nudo en el estómago. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. En una esquina, un grupo de mujeres charlaba animadamente, sus risas contrastando con la gravedad de su situación. Intentó imaginar sus rostros, llenos de dolor y frustración. Eran madres, hermanas, trabajadoras. Cada una con una historia que contar, cada una con heridas abiertas por su culpa. ¿Qué podría decirles? Como sus palabras, aunque cargadas de arrepentimiento, serían suficientes, Clara se acercó a él, tocándole suavemente el brazo. «Ignacio, ¿qué sientes?» Su voz era una mezcla de preocupación y apoyo, y él pudo ver la fe que intentaba insuflarle. «Estoy asustado», admitió, sintiendo cómo las palabras se deslizaban de su boca sin esforzarse. «¿Y si solo empeoró las cosas?» «Eso es parte del riesgo», respondió Clara, con determinación. «Pero en el fondo, lo que temen no es tanto a ti, sino a lo que representas. Un símbolo de traición, de traumas pasados. Debemos darles espacio a sus sentimientos, y tú, abrirte a ellos». Ignacio asintió, aunque la inseguridad aún le pesaba. La verdad se aferraba a él,
como una sombra. Sabía que debía presentarse ante aquellas mujeres, pero lo que menos quería era dar la impresión de ser un salvador. En todo caso, era él quien buscaba redención. Mientras tanto, Valeria se acercó, su aire tenso. He estado hablando con algunas de las mujeres, y están dispuestas a escucharte, pero solo si tú también estás listo para escuchar. Sus ojos reflejaban la preocupación por el futuro, no solo de Ignacio, sino también de toda la comunidad. ¿Realmente crees que quieren entenderme?, preguntó, su duda aún presente. Lo que deseen más es justicia y reconocimiento. No es solo de ti, es una herida colectiva, explicó Valeria. El diálogo podría ofrecer un camino hacia la sanación. Pero, por favor, no las subestimes. Ellas tienen fortaleza. Ignacio respiró profundamente, sintiendo que la atmósfera se tornaba más pesada a cada segundo. Se sentó, como si la gravedad de su situación lo empujara hacia el suelo. Lo sé, y quizás yo solo sea un cobarde que tiene miedo de enfrentarse a sus propias consecuencias. Hasta los más valientes sienten miedo, le recordó Clara, con un brillo en sus ojos. Las decisiones importan. Lo que elijas hacer puede marcar la diferencia. Esa idea comenzó a resonar en su interior. Tal vez no se trataba únicamente de él, tal vez su acción podría ser un faro para otros. La imagen de su hijo se le apareció, y esa visión le dio fuerzas. Su hijo, que merecía un padre que no solo se preocupara por su bienestar, sino que también peleara por el bienestar de los demás. No puedo dudar, dijo Ignacio, su voz más firme. Si realmente quiero cambiar, debo hacerlo. No puedo esperar a que las cosas mejoren solas. Ambas mujeres sonrieron, sintiendo que habían visto un destello de determinación en él. Entonces, preparemos lo que vamos a decir, sugirió Valeria, su voz cargada de energía. Necesitamos planear, comunicar y, sobre todo, escuchar. La comunidad debe saber que estás aquí, dispuesto a luchar junto a ellas. El tiempo parecía comprimirse mientras cada uno comenzaba a visualizar la reunión con las mujeres. El nudo en el estómago de Ignacio comenzó a aflojarse lentamente, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Sin embargo, mientras hacían los preparativos, un grito desde la calle les hizo detenerse. Una multitud se había comenzado a congregar frente a la entrada de la empresa. Los gritos eran claros, una mezcla de rabia y desesperación. Justicia. No más silencio. Ignacio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que el tiempo se agotaba. ¿Sería capaz de unirse a ellas antes de que todo terminara en caos? Cada latido de su corazón resonaba con la misma pregunta, ¿estaré a la altura? Y con eso, una nueva incertidumbre lo acechaba, mientras la protesta se intensificaba. El verdadero desafío apenas comenzaba. Ignacio se llevó la mano al pecho, la agitación dentro de él lacrimando cada fibra de su ser. Los murmullos de la multitud se mezclaban con sus pensamientos, cada grito como un eco que resonaba en sus entrañas. La protesta se expandía como un mar de voces afligidas, indomables, reclamando lo que les habían arrebatado. Debo ir, declaró de repente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en ellas. Clara y Valeria lo miraron, cada una con una chispa de sorpresa en sus ojos. ¿Estás seguro?, preguntó Clara, advirtiendo el fuego que despertaba en su interior. Ignacio se mantuvo firme. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Volvió a mirar por la ventana. Las mujeres estaban ahí, de pie, unidas por una causa común, la fuerza de su dolor convertido en determinación. ¿Cómo podría él, que había sido parte de su sufrimiento, mirar hacia otro lado, sin esperar respuesta? Rápidamente se dirigió a la puerta, sintiendo el frío metal del picaporte entre sus dedos. Voy a hablar con ellas, dijo, su voz ahora sonando con una convicción renovada. Espera, llamó Valeria, deteniéndolo. Recuerda, no lo hagas solo por ti. Escucha, acepta sus historias. Hay más en juego aquí que tu redención personal. Ignacio asintió, el mentón firme. Se sentía un poco abrumado, pero la urgencia en su pecho lo guiaba. Abrió la puerta y se lanzó hacia la calle, hacia la multitud.
A medida que se acercaba, el sonido de los gritos lo envolvía, cada palabra punzante como espinas en su corazón. Justicia, resonó. Vivas se las llevaron. El aire vibraba con la pasión de las mujeres, y él se sintió como un extraño en su propio mundo. Pero había algo inexplicable que lo hacía avanzar, como si cada paso le acercara a una verdad que había estado ocultando. Cuando llegó al frente, el murmullo se fue apagando poco a poco. Los ojos de las mujeres se posaron sobre él, llenos de desconfianza y furia. Ignacio se sentía pequeño bajo esa mirada, pero no retrocedió. Soy Ignacio, empezó, sintiendo que las palabras se le pegaban en la garganta. Yo fui parte de lo que sucedió aquí. Sé que hay dolor, que hay traiciones que nunca deberían haberse cometido. Pero estoy aquí para escuchar, para asumir lo que he hecho y pedirles perdón. Un silencio denso se apoderó del grupo. El susurro del viento se colaba entre sus respiraciones entrecortadas. Después de lo que pareció una eternidad, una mujer mayor al frente dio un paso al frente. Su rostro reflejaba un mar de emociones, su mirada, dura como piedra. ¿Y qué nos darás a cambio de tu perdón?, preguntó, su voz firme. ¿Cuántas lágrimas han caído por el dolor que has causado? ¿Qué podrías hacer tú, el que ha vivido en el lujo mientras nosotras luchamos por nuestros derechos? Ignacio sintió el golpe de su verdad y empezó a tartamudear, buscando las palabras adecuadas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ayudar a construir un futuro diferente. Estoy aquí para aprender, para luchar a su lado. Algunas de las mujeres comenzaron a murmurar. La tensión en el aire era palpable. Una mezcla de incredulidad y esperanza danza entre ellas. Claudia, una de las más jóvenes del grupo, se adelantó. Si es cierto, entonces prueba que no solo hablas. Demuéstralo con acciones. Lucha por nosotras. Fue como si una bombilla se encendiera dentro de Ignacio. Esa lucha, esa energía que se estaba creando entre ellos, era más poderosa de lo que habría imaginado. Lo haré, declaró, su voz resonando. Me comprometo a ser su aliado. No solo hoy, sino siempre. Y justo cuando la multitud parecía dejarse llevar por su promesa, un estallido de ruido proveniente de un ajetreado cruce de calles hizo eco. Hombres en trajes oscuros se acercaban, sus rostros implacables reflejando la opresión que habían ejercido durante tanto tiempo. La multitud comenzó a agitarse, los gritos se elevaron de nuevo, pero esta vez, mezclados con una nueva emoción, la valentía. Ignacio sintió que la adrenalina corría por sus venas. No iba a dejar que esto se convirtiera en solo otro momento de silencio. Sobre la intensidad del llanto y la risa en sus ojos, buscó en el rostro de las mujeres a su lado. Todo iba a cambiar, solo necesitaba dar el siguiente paso. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se encontró con la mirada de uno de los hombres. Esa expresión era un recordatorio cautivador de que las sombras de su pasado aún estaban presentes. Un grito final resonó, un eco de todo lo que estaba por venir. Estamos listos para luchar, pero tú, Ignacio, estás listo para el precio de la verdad. Un nuevo desafío que podía marcar el destino de todos ellos. La tensión era palpable. Ignacio sintió como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, machacando su confianza en una sola pregunta: ¿estaba realmente listo para lo que venía? Los hombres en trajes oscuros ya habían tomado posición frente a la multitud, como sombras al acecho, listas para volver a apoderarse del miedo que tantas veces había ahogado a la comunidad. Aguarden, gritó sin pensar, alzando las manos en un intento por calmar la situación. La multitud se detuvo, las miradas se dividieron entre él y los hombres que se acercaban. Ignacio sabía que la vida de muchas mujeres dependía de cómo enfrentara este momento. No tengan miedo, dijo con firmeza. Estamos aquí por la verdad. Por nuestra lucha. El brillo en sus ojos reclamaba un futuro para ellos, un futuro en el que pudieran resistir juntos, con fuerza renovada. En su interior, había una chispa de esperanza, una luz que suplicaba ser alimentada. Los hombres hicieron un gesto, y uno de ellos se adelantó, el rostro cubierto por una máscara de arrogancia. Este espectáculo ya ha durado demasiado, dijo con desdén. No hay lugar aquí para su performance en Servable.
¿de verdad creen que podrán cambiar algo? Su voz es un susurro frente a nuestra tormenta. Un murmullo de furia recorrió a las mujeres, pero Ignacio levantó la mano de nuevo. No se trata de gritos, se trata de unión. Hoy estamos aquí, no como individuos, sino como una comunidad fuerte y unida. Si quieren callarnos, tendrán que enfrentarse a todas nosotras. Su voz creció en ardor, abrazando el eco de un coro que provenía del pasado, de aquellos que había traicionado. En ese instante, Clara y Valeria se acercaron a su lado, formando un bloque sólido con él. No estamos solas. Muchas más están con nosotras, gritó Clara, su voz resonando con la fuerza de una marea. Valeria asintió, aumentando la convicción en su mirada. Ignacio sintió que su pecho se inflaba de valentía. Ellas estaban luchando, y él iba a ser parte de eso. Sus ojos recorrieron la multitud, viendo como una chispa de determinación surgía en cada rostro, y se dio cuenta de que sus palabras estaban empezando a romper las cadenas invisibles de miedo, uniendo a todas en esta causa. Los hombres comenzaron a retroceder un poco, como si la fuerza colectiva de las mujeres los estuviera empujando hacia atrás. Unámonos, clamó Ignacio. Necesitamos un cambio. Y lo haremos tomando nuestras verdades como escudos. La multitud comenzó a gritar al unísono, sus voces mezclándose en un estruendo que retumbó en el aire. Justicia. Vivas se las llevaron. Y aunque la lucha apenas comenzaba, esa energía, la fuerza de aquel momento, les otorgó un poder que nunca antes habían conocido, pero al verse rodeados de aquella pasión revoltosa, Ignacio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El eco de la advertencia impactó en su mente, pero, ¿a qué precio? La realidad lo golpeó nuevamente, y una sombra de duda se deslizó en su corazón. Con cada paso que daban hacia adelante, también había un paso hacia atrás. Los hombres no iban a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, antes de que pudiera procesar esos pensamientos, un estrépito ensordecedor resonó en la calle. Las tropas de seguridad de la ciudad llegaban, con sus uniformes brillantes y sus miradas frías. La multitud se detuvo, esa valentía que había crecido en ellos comenzando a desvanecerse ante la brutalidad del orden. Ignacio inhaló profundamente, su mente llamando a la acción. No se detengan, gritó con el ardor que pulsaba dentro de él. No dejemos que nos arrinconen. Este es solo el comienzo. Pero incluso cuando su voz se alzó como un faro en medio del caos, el sonido de grilletes fue audible. Un sentimiento de pánico se apoderó de él. Con el eco de ese ruido resbalando por el aire, se preguntó, ¿está preparado de verdad para el precio de la verdad? ¿Acaso todos ellos lo estarían? El momento se congeló, cargado de incertidumbre. La lucha que iniciaban iba más allá de lo que esperaba. Y cuando la realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, una mujer que aún no había visto dio un paso al frente, su rostro decididamente decidido. Con un gesto firme que dejaba claro que esta no era la primera vez que se encontraba en una batalla, sus ojos destilaban una mirada que decía, la lucha apenas comienza, pero estaremos aquí. Igual que ella, Ignacio se sintió impulsado a avanzar. La lucha estaba lejos de culminar, pero había un nuevo horizonte que iluminaría su camino. Solo recuerda, susurró una voz a su lado. El verdadero desafío acaba de comenzar. La multitud se reagrupó, respirando en un crescendo de emociones contradictorias. Ignacio observó con atención a la mujer que había tomado la iniciativa, sus ojos brillaban con una determinación que desafiaba la inminente llegada de la represión. Era una desconocida, pero en ese momento se sentía como si parte de un todo, parte de un legado que resonaba en cada rincón de la plaza. Sor Roxana, se presentó, su voz acompasada pero firme. Vengo de un pasado de resistencia. No hoy ni mañana, sino siempre. Sus palabras, llenas de historia, encendieron los corazones que se mantenían en pie. La esencia de lo que era la comunidad se manifestaba en la luz que brillaba en su mirada. ¿Quiénes están con nosotros?, preguntó, levantando una mano al aire. La respuesta fue un rugido de voces vibrantes, nosotras. En ese momento, Ignacio sintió como toda incertidumbre se desvanecía, reemplazada por un fervor que lo mantenía arraigado a la lucha. Todo lo que pasaba alrededor se mezclaba en un hálito de esperanza,
las mujeres que habían sido silenciadas, alzaban sus voces y se hacían presentes. Sin embargo, los hombres en trajes oscuros no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. El que había hablado primero se lanzó hacia adelante, señalando a Ignacio con una mirada cargada de desprecio. ¿Qué es lo que en verdad pretenden? Las historias no alimentan. Esa afirmación golpeó a Ignacio como un balde de agua fría. No, tal vez no. Pero lo que alimenta es la unión. Ese vacío que ustedes intentan crear en nosotros es el mismo que están sufriendo. Sus palabras fueron un eco en la multitud, resonando con la fuerza necesaria para detener la inercia del miedo que intentaba implantarse de nuevo. Roxana asintió, dando un paso adelante. Venimos a sanar alejando la opresión. Ustedes no nos pueden quitar lo que somos. No somos las que temen. La resistencia era palpable, y en aquel barro ingrato de desconfianza, crecían flores de valor. Juntas, todas se mantuvieron firmes, dejando claro que aquel día no cederían. Ignacio sintió que su voz resonaba como un tambor, pugnando por un cambio. La verdad era un camino sinuoso, y no necesitaba más pruebas para saber que la lucha sería larga y llena de obstáculos. Pero podía ver el brillo de la esperanza en los rostros de quienes lo rodeaban. Esa conexión irrompible, el anhelo de un futuro diferente, lo llenó de determinación. Hoy no es solo una batalla. Es la reescritura de nuestra historia, gritó, y por un instante, las miradas de los hombres en trajes oscuros vacilaron. La fuerza de la multitud se sentía como un torrente a punto de desbordarse, pero justo cuando más unidos se sentían, el estruendo de las tropas de seguridad se hizo omnipresente. Se deslizaban como serpientes entre la multitud, armados no solo con escudos, sino con un aire de autoridad aplastante. Ignacio sintió ese mismo miedo acechando, volviendo a arrasar las calles con sombras de memoria. Aquello que se teme puede ser enfrentado, clamó Roxana, alzando nuevamente su voz por encima del ruido. Se notaba el agotamiento, pero el valor la mantenía en pie. Ignacio sabía que estaban en la línea divisoria entre poder y resistencia. Con cada grito de valor, la desconfianza se diluía, pero el tiempo apremiaba. Las tropas comenzaron a cerrar filas, y una pregunta regía en su mente: ¿qué pasaría si abordaban la confrontación en ese instante? Su cuerpo se movió instintivamente hacia adelante, como un imán a lo inevitable. Si la lucha iba a comenzar, entonces debía ser él quien la iniciara. Vamos. No dejemos que el miedo nos consuma, instó, y en lugar de retroceder, la comunidad se desplegó a su alrededor, lista para enfrentar lo que viniera. Pero entonces, un sonido distinto perturbó el aire, un disparo resonante que hizo eco en la plaza, un sonido que instantáneamente congeló el momento en un silencio aterrador. Habría trascendido la frontera de la esperanza a la brutalidad. Ignacio sintió que su corazón se detenía, su vista se nubló. ¿Qué hemos hecho?, murmuró en un aliento quebrado, preguntándose si había llevado a todos a un final que no había anticipado. El disparo resonó con una fuerza que atraviesa la multitud. Todo lo que había sido pasión y unión se congeló en el aire. Ignacio sintió que el tiempo se detenían. Miradas atónitas se encontraron, rostros de miedo y determinación que hasta ese momento parecían indestructibles se mostraron vulnerables. Roxana fue la primera en reaccionar. No se muevan, gritó con una voz que, a pesar del quiebre, aún mantenía una chispa de coraje. Su rostro, normalmente sereno, mostraba la inquietud de quien enfrenta lo inesperado. Ignacio se dio cuenta de que el eco del disparo había transformado su papel. No solo era un observador, sino un protagonista de un momento que podría cambiar el rumbo de su vida. La multitud permanecía en silencio. No sabían si debían huir o quedarse a defender su espacio. Ignacio sintió un nudo en el estómago. La unión que habían construido, la fuerza de sus voces, ahora estaba en la cuerda floja. Pero en ese instante, se recordó a sí mismo, a los motivos de su lucha, a la historia de sus familias que siempre habían resistido. Tenía que ser la voz de la esperanza en medio del pánico. Miren, exclamó, tratando de que sus palabras llegaran a cada corazón en la plaza. Este disparo no es solo un acto de violencia. Es un grito de desesperación de aquellos que temen nuestra luz. No podemos permitir que el miedo nos divida. Él mismo no sabía si sus palabras eran efectivas, pero no podía rendirse, no ahí, no en ese momento.
Roxana se unió a él, elevando su voz más allá del temor. ¿Qué haremos? Este es nuestro suelo. Nadie nos quitará lo que somos por estas balas de odio. Seremos la voz en medio del silencio. La confianza de Roxana fue como un bálsamo en el aire tenso. Poco a poco, las mujeres y hombres comenzaron a alzar sus voces, creando un murmullo de determinación que escaló en intensidad. Sin embargo, el sonido de pasos se acercaba. La tropa de seguridad, ahora alertada por el disparo, avanzaba como un muro de hierro. La incertidumbre se convirtió en terror cuando los hombres con escudos comenzaron a gritar órdenes y empujaron a algunos de los manifestantes hacia los extremos de la plaza. La tensión estaba al límite. «No retrocedan», gritó Ignacio, sintiendo que las palabras salían de su garganta con un ardor renovado. «Lo que buscamos es más grande que sus voces, más fuerte que sus balas». Era un llamado, una necesidad de mantener la unión que habían forjado. Sabiendo que cada palabra contaba, él se arriesgó y comenzó a avanzar, tomado de la mano por Roxana. La multitud, al ver su valor, siguió su ejemplo. Uno a uno, comenzaron a avanzar, desafiando la avanzada de los hombres en trajes oscuros. A su alrededor, las voces que antes temían, ahora resonaban con fuerza. Pero el movimiento no pasó desapercibido. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «Está herido». Un hombre en el extremo de la plaza yacía en el suelo, con el rostro pálido. La sangre comenzaba a empaparlo. El miedo se transformó en caos. La lucha se tornaba más real y urgente que nunca. Ignacio miró a su alrededor, aterrorizado. Las manos y los cuerpos se movían con desespero. En la confusión, la idea de que todo podría desmoronarse creció en su mente. Sabía que si no hacían algo rápido, la plaza podría convertirse en un campo de batalla. «Roxana», le susurró, «tenemos que ayudarlo». Ella lo miró, su rostro severo, pero lleno de compasión. «No podemos dejar que nuestra razón y unión se desvanezcan. Tú y yo iremos hacia él». El impulso de lo correcto se apoderó de Ignacio. Y en un momento de valentía, se lanzaron juntos, sabiendo que, para salvarlo, debían arriesgar mucho más que su propia seguridad. A medida que se acercaban, sintieron el odio de las miradas que venían de las tropas de seguridad. Pero no había tiempo para el miedo. Las voces de los demás manifestantes comenzaron a elevarse en un canto, una melodía colectiva que abogaba por la vida, resonando en medio de la desolación. Por la vida. Por la unión, cantaban con una energía que desafiaba las balas. ¿Podrían seguir adelante cuando todo parecía tan oscuro? El destino se alzaba, esperando ser escrito por ellos. La pregunta latía en su corazón, su lucha sería suficiente para iluminar la sombra de la represión. En ese momento, el sonido de otro disparo retumbó. Ignacio sintió que la tierra temblaba bajo sus pies tras el segundo disparo. El eco de la detonación aún no se había apagado cuando el tumulto estalló en susurros nerviosos. La multitud, que había comenzado a responder al clamor de esperanza, ahora parecía una manada asustada, dispersándose como hojas atrapadas en un vendaval. «No. No se vayan», gritó Ignacio, pero sus palabras apenas alcanzaban a cruzar la distancia entre él y los manifestantes que retrocedían. El rostro de Roxana se había vuelto pálido, su mirada enfocada en el hombre herido que yacía en el suelo, atrapado entre el caos. La figura del hombre yacía inmóvil, una sombra de lo que había sido. La sangre que brotaba no solo manchaba el pavimento, sino que pintaba la escena con la crudeza de su realidad. A Ignacio le dolía el pecho, no sabía lo que sentir. Era un grito silencioso en su interior que clamaba por justicia, por ayuda, por vida. «Roxana, debemos hacer algo», insistió, su voz era un hilo frágil pero lleno de determinación. Ella lo miró con algo más que miedo, había una tristeza profunda y una aceptación de que lo que estaban enfrentando era una lucha monumental. «Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?», le preguntó. Tal vez era el amor por la vida, por la justicia, lo que impulsó a Ignacio y a Roxana a avanzar, a cruzar la línea invisible entre la pasividad y la acción. Juntos, comenzaron a abrirse paso en dirección al herido, sintiendo las miradas hostiles de las tropas de seguridad como dagas a su alrededor. Cada paso era una batalla en sí misma, pero las voces de la multitud comenzaron a resonar con más fuerza.
no están solos. El pueblo unido jamás será vencido, un coro potente de esperanza que ignoraba el ruido de la violencia. Era ese canto lo que avivaba su coraje. Ignacio podía casi sentir la energía vibrante del grupo empujándolos. Al llegar a la posición del hombre caído, Ignacio se arrodilló, su corazón latía ensordecedoramente en su pecho. ¿Está consciente?, preguntó, temiendo la respuesta, mientras miraba en los ojos del herido, quien aún respiraba, aunque débilmente. Necesitamos ayuda, gritó Roxana, su voz desgarradora y llena de urgencia. Pero el mundo a su alrededor parecía ignorar su súplica. La policía se acercaba y el aire se volvía pesado, como un presagio oscuro que les advertía de la inminente confrontación. De repente, un grupo de mujeres se acercó al lado de Ignacio y Roxana, formando un círculo protector. Llevaban mantas y botiquines improvisados. No están solos, repetían entre ellas. Las manos de aquellas mujeres eran fuertes y firmes, mientras ayudaban a estabilizar al herido. Fue un destello de luz en medio de la tormenta. Ignacio sintió que la fuerza del colectivo fluía a través de ellos, uniendo sus corazones y mentes en aquella lucha. Las miradas de los soldados se volvían cada vez más amenazadoras, pero el grupo continuaba trabajando con fervor. «Por el amor de Dios, ayúdenos», gritó uno de los manifestantes, con la voz temblorosa. No solo era un llamado para ayudar al herido, era un grito de resistencia, un clamor por la dignidad de su causa. La brecha entre ambos bandos se cerraba, el enfrentamiento era inevitable. Ignacio podía ver los rostros de los soldados, algunos dudaban, otros, enfurecidos, clamaban por controlar la situación. Aquel instante se transformó en un punto de quiebre. «Roxana, mira», dijo Ignacio, señalando a un grupo de hombres encapuchados que se acercaban por un costado. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Roxana, alarmada. Ignacio no tenía idea, pero una inquietud recorrió su cuerpo. Esa presencia desconocida traía consigo el peso de lo amenazante. La multitud se agitaba, la canción se transformaba en un murmullo tenso. Lo que debía ser un acto de unidad y compasión se tornó en un claro de batalla. Mientras las voces se elevaban como un mantra de resistencia ante la tormenta que se avecinaba, Ignacio sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. ¿Estamos listos para enfrentar esto?, se preguntó a sí mismo, mientras la realidad de lo que estaba viviendo lo invadía. La batalla entre la luz y la oscuridad, el amor y el odio, se iba delineando ante sus ojos. ¿Tendrían el valor para enfrentarse a lo desconocido? Sabía que su lucha apenas comenzaba. Los ecos de la violencia retumbaban, y un nuevo disparo resonó en la distancia. El sonido del disparo resonó por las calles, un eco sombrío que cortó el aire, paralizando a todos en la plaza. Los cuerpos se sacudieron al unísono, y las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre y desesperación. Todos sabían que lo que estaba en juego iba más allá de esa lucha particular, era la esencia de su dignidad como comunidad. Ignacio sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero también ardía dentro de él un fuego nuevo, uno que lo empujaba hacia adelante. «No pueden rendirse ahora», gritó, la voz temblando pero firme. El estruendo de un fusil nunca podría callar el clamor por justicia. Las mujeres a su lado comenzaron a alzar sus voces, un network de determinación que resonó, recordándoles a todos que estaban ahí por un propósito común. Vivas se las llevaron, comenzaron a gritar las mujeres, sus cuerdas vocales sonando como un mantra de resistencia. «Nunca más. Esto no se callará». Ignacio observó con asombro cómo cada grito se convertía en un ladrillo, levantando un muro de esperanza entre ellos y los hombres armados. En medio del caos, Roxana se volvió hacia Ignacio, sus ojos brillaban con la luz de la obstinación. «No estamos solas. Ellas son nuestra fuerza», dijo, empujando la mano hacia el grupo que se estaba formando alrededor del hombre herido. «Debemos ayudarlo, sí, pero también debemos mostrarles que no tenemos miedo». Ignacio asintió, sintiendo que el latido de su corazón resonaba en sincronía con el de la multitud. «Hacia adelante», gritó, tomando la mano de Roxana mientras ambos se adentraban hacia el hombre caído. El caos aumentaba, pero la energía en la plaza pulsaba con vigor. Las mujeres que se formaron a su alrededor eran un espectáculo de coraje, cada cual dispuesta a batallar no solo por la vida de un compañero, sino por la dignidad de todos. Cuando llegaron al hombre
El aroma del asfalto mezclado con la sangre lo golpeó. Sin el tiempo para titubear, se pusieron a trabajar, usando mantas y botiquines improvisados. Las mentes se unieron en un solo latido mientras se disciplinaban en la tarea, uniendo esfuerzos ante una adversidad que no imaginaban. Las manos temblorosas de miedo se convirtieron en caricias firmes de determinación, los gritos de las tropas de seguridad se disiparon en el aire, arrastrados por la ola de valor que surgía en la plaza. Ignacio miró a las mujeres a su lado, y se sintió pequeño, pero también parte de algo más grande. Rodémonos de amor y coraje, porque hoy escribimos historia, proclamó, su voz resonando entre las sombras de miedo que habían intentado envolver la protesta. Sin embargo, el avance de las fuerzas de seguridad no se detuvo. Un grupo de hombres encapuchados comenzó a acercarse, sus miradas burlonas y sus movimientos decididos. La tensión se espolvoreó como un polvo fina en el ambiente, la lucha estaba lejos de terminar y cada uno debían estar listos para lo que viniera. Entonces, todo cambió en un instante. Un disparo más resonó. Ignacio sintió como su corazón se paró, un sonido frío y cortante. Miras nerviosas acechaban en la multitud. Se apresuró a observar, su mente enchufando conexiones rápidas. Allí, uno de los encapuchados apuntaba, la mira fija en su dirección. «Vámonos», gritó Roxana, pero Ignacio sacudió la cabeza. «No, necesitamos sostenernos. Juntos». Alzó sus brazos, buscando unir a las voces desbordadas alrededor de él. Las mujeres a su alrededor empezaron a mover los brazos, formando una comunidad inquebrantable. «Nos quedamos aquí», clamó Ignacio, mirando a los hombres encapuchados a los ojos. «No tenemos miedo, y este es nuestro momento». La multitud de su lado creció en estatura, como si cada mujer, cada hombre y niño que había estado allí fuera un pilar para la lucha, y aquel disparo que debería ser de terror se transformó en un grito de unidad. Un susurro se extendió por la multitud, un eco menos en contra y más en armonía. Mujeres alzaban sus manos, y se acercaban a Ignacio, formando una barrera de amor y esperanza a su alrededor. Él no estaba solo, nunca lo había estado. Hoy, alzamos nuestras voces. No solo por este hombre, sino por todos y cada uno de nosotros. Nuestra lucha no terminará aquí, gritó Ignacio, sintiendo las fuerzas de su misma comunidad empujándolo hacia adelante. La multitud comenzó a cantar, cada voz una liturgia de rebeldía, un himno de lucha y esperanza. Los hombres encapuchados miraron a su alrededor, la confusión abriéndose paso en sus rostros. En ese momento, mientras Ignacio veía la ola de valentía que surgía, se dio cuenta de que jamás se había sentido tan vivo. «La justicia está en camino», clamó una mujer en la parte delantera, y la respuesta fue un retumbar de voces que asumían la verdad. Ignacio miró a Roxana, y aunque había incertidumbre en su mirada, ella sonrió. «Esto es solo el comienzo», dijo, la batalla estaba lejos de culminar, pero ahora, unidos, eran al menos una chispa en la oscuridad, una señal de que la resistencia podía y debería levantarse. Cuando la madrugada se acercaba a la plaza, supieron que sus vidas cambiarían para siempre. Al final, el mero hecho de estar allí, de haber hecho frente a la opresión a través del amor y la lucha compartida, era ya una victoria. «Estamos listas para pelear», gritaron, dejando que la luz de un nuevo día comenzara a brillar. La lucha no había hecho más que comenzar, pero ahora eran poderosos. Era el momento de continuar hacia adelante, hacia la verdad que siempre habían buscado, y así, ante un mundo que cambió para siempre, la esperanza renació como un canto de resistencia, un eco que nunca dejaría de sonar. Este relato no es solo una historia, es un llamado. La transformación es posible. Suscríbete ahora para no perderte nuestras historias exclusivas. Deja un like para fortalecer el recorrido de este canal. Comenta abajo tu reacción y comparte con 5 amigos que también necesiten ser inspirados. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de la verdad que nos une. El cambio está aquí, y tú formas parte de él.